hay algo que nos va quedando claro, creo, después de la exposición y de las respuestas que va brindando el secretario de Empleo, y esto va con respeto. No hay duda de que usted es parte de un gobierno que se jacta de tener un presidente que se reconoce como un experto en crecimiento económico con o sin dinero. Ahora usted también podría ser parte de quienes dicen que es experto en generar condiciones de aumento de la desocupación y aumento de la informalidad laboral. De eso no hay duda y queda plasmado en el presupuesto nacional que han elevado esta casa. Quiero ser muy concreta porque creo que ha tenido mucho respeto, pero ha evitado en todo caso reconocer que como secretario de Trabajo tiene una misión y una función central, que es hacer que el trabajo registrado en la Argentina crezca, que por lo pronto detenga lo que viene pasando hasta aquí, que es la caída real del empleo registrado en la República Argentina, según datos del propio INDEC. Y al mismo tiempo, el crecimiento de la informalidad récord en la República Argentina. Por primera vez, la historia de la Argentina muestra 8 millones de trabajadores informales. Récord histórico bajo la gestión del presidente Javier Milei y de usted como secretario de Trabajo de la República Argentina. Mire, con todo el respeto, señor Cordero, las preguntas son bastante sencillas porque en las palabras suyas se denota como una buena predisposición a mostrarse una persona muy humana, donde un gobierno intenta sin duda alentar la registración laboral, lo complejo que es eso para todos los gobiernos. Pero quiero decirle que tiene algunas herramientas para poder empezar a corregir algunos de los desmanes que ustedes han provocado desde que llegaron al gobierno. No me voy a detener en la macro que es el plan económico, que ya acá se habla hasta el hartazgo. No lo compartimos, vemos el fracaso continuo y el fracaso es sin duda, como decimos en la provincia de Buenos Aires y lo dice nuestro gobernador, 4 salvatajes en 20 meses. 4 salvatajes. Fueron a buscar plata al Fondo Monetario Internacional, vinieron acá a bajarle impuestos a los ricos para tratar de comprar un blanqueo como segunda forma de sostener el plan económico desastroso. El tercero, le otorgaron al campo retenciones en varias oportunidades, las últimas con el escándalo de 0 retenciones para que algunos vivos se lleven más de 1.500 millones arruinando al fisco argentino. Y la cuarta, el salvataje con el Tesoro. Ese plan económico, no me voy a explayar, es parte de lo que ustedes están demostrando en la presentación del presupuesto. Pero quiero referirme a algo que usted lo marcó en varias oportunidades. Tiene que haber un aliento, hay que hacer que las personas tengan la verdad de ir a buscar la registración laboral. Desde que ustedes llegaron, cometieron uno de los pecados más tremendos con los sectores de los que usted conoce, de los trabajadores del tramo 1. Yo no sé si usted sabe que los trabajadores del tramo 1 tienen un ingreso familiar de tan solo 793 mil pesos, 907 mil pesos de ingreso. El Estado tenía una mirada que era a este conjunto de trabajadores del tramo 1, los voy a proteger en la igualdad del arranque de las asignaciones familiares. No hay ningún trabajador registrado formal que tenga un desincentivo a estar registrado. Si sos un laburante del campo, y me voy a dedicar también al drama de los trabajadores registrados temporarios rurales, ustedes cometieron un atropello. Era igual el monto de la asignación familiar del tramo 1 que de la UH, porque además la UH tiene la tarjeta alimentar. Entonces, ningún trabajador registrado que gane en la Argentina 620 mil pesos, está abajo del tramo 1 todavía, es el trabajador más pobre registrado en la República Argentina, no el informal, estoy hablando del registrado. Ustedes le dejaron exactamente la mitad de la UH en la asignación familiar por hijo. Usted debe saber, como secretario de Trabajo, que la UH es de 117 mil pesos, lo voy a redondear, por hijo. Y la asignación familiar del trabajador del tramo 1, y miro acá diputados del NEA, del NOA, asociados a un montón de actividades formales y registradas, cobra por hijo 58.631 pesos. Ustedes son los que hacen que ese trabajador, que además ustedes los están casi empujando a que se queden con ese trabajo porque claramente crece la desocupación, por lo tanto ese trabajador, si tiene trabajo hoy, está viendo cómo hacen para que no le llegue la carta de suspensión. Lo primero que hace es ir a ver al empleador y dice, gaucho, sacame de acá, porque me estoy perdiendo la mitad de la UH y el monto de la tarjeta alimentar. Para empezar a hablar en casa, tengo que darle de comer a mis hijos. Y eso está ocurriendo en la Argentina. Por eso, además, ustedes, cuando miran la tabla del CIPA, tienen que ir a ver qué está pasando con los trabajadores del tramo 1, que se van saliendo a partir del drama que ustedes han hecho. Y esto lo provocaron ustedes. Y usted tiene la responsabilidad, secretario de Trabajo, de poder modificarlo. Hace 20 meses que gobiernan, hace 20 meses que esta casa tiene un proyecto de ley para modificar algo que era normal. Incluso en la gestión de Macri no se animaron a tanto. Porque lo que hicieron ustedes, lo hicieron para ajustar
la vida de los niños, niñas y adolescentes, desde los trabajadores más pobres de la Argentina, desalentando el empleo registrado en la República Argentina. Y lo hicieron a la cara de todo el mundo. Cuando vienen a mostrarnos la famosa tabla de Excel, y la OPC en esta Cámara sigue mostrando cómo el tramo de asignaciones familiares baja mes a mes. Baja mes a mes porque primero castigaron al tramo 1 y luego nos vienen a contar que son buenísimos porque duplicaron la UH cuando llegaron al gobierno. Sáquense la careta. Aumentaron la UH porque llegaron con una devaluación del 120%. Hubiese explotado la Argentina si no. Pero sin embargo, siguen contando que por eso los sectores más pobres están protegidos. Mentira. Mentira, secretario de Trabajo. Mentira. La demostración está en el propio presupuesto de la Nación. Todas las asignaciones familiares, todas, y esta es la demostración de que el plan económico va a seguir generando desocupación, bajan. No bajan en el monto por el desenganche que hicieron. Bajan en las metas físicas. Menos niños y niñas con asignaciones familiares de trabajadores registrados. Menos niños y niñas con aguache. Menos niños con asignaciones por hijo por discapacidad. Porque ahí también se animaron a recortar. Si sos un trabajador registrado, temporario rural, y tenés un niño con discapacidad, tengo que decirte que este gobierno te quitó lo que te correspondía para tu hijo. No solo te afanaron el 3% de las compras de las prótesis y de los medicamentos, sino que además se metieron con la asignación que era un derecho de ese pibe con discapacidad. Se nota que hace mucho Cordero no va a ver un campo productor en Misiones, a los tabacaleros, que no conoce de cerca lo que es, evidentemente, trabajar en el campo con empleo registrado temporario y que usted le arrebate el 50% de la asignación familiar de ese chico. Lo invito a que lo corrija mañana, si quiere que creamos en su humanidad que viene acá a desplegarla. Lo humano por sobre todo, el empleo registrado ante nada. Haga lo que tenga que hacer, porque para eso el pueblo argentino también les paga su salario. ¿Sabe? Para eso también su salario sale de todos y cada uno de los impuestos que pagan los trabajadores en la República Argentina. Para terminar, tramo 1 de asignaciones familiares, primer atropello. Trabajadores rurales. Si faltaba algo para completar cómo les gusta ajustar con los más pobres de la República Argentina, fueron a dejar caer un decreto que permitía, después de haber trabajado con las cámaras, porque lo trabajamos en donde usted se sienta hoy, ahí donde usted se sienta hoy. Lo hicimos con los trabajadores rurales, con los sindicatos, pero con las cámaras fundamentalmente, que veían que si el Estado justamente no cuida, hay un desaliento a la informalidad también. No solamente años de historia, que es el sector más castigado, pero cuando el Estado empezó a verificar que había que trabajar en la registración rural, ¿llegan ustedes para qué? No, que los negros del campo sigan estando en negro. Se nota que les gusta evidentemente hacer las cosas mal. Mire, ustedes permitieron, y también es otro proyecto de ley que ojalá tenga la dicha el presidente de esta comisión de no dejarlo morir. Lo vamos a establecer por ley para que no venga nunca más en la República Argentina un secretario de Trabajo que se anime a dejar caer algo que estaba por decreto 514 del 21 y luego decreto 423 del 25. Revíselo, porque se cayó en el 1 de septiembre del 2025. Y usted como secretario de Trabajo debería tenerlo bien presente. ¿Sabe por qué? Porque sin duda, lo que conté hoy, a estos trabajadores que según el CIPA, al mes de junio del 2025, son 320.000, son todos los trabajadores temporarios rurales de la República Argentina, que son poquísimos, está claro, porque todavía falta mucho justamente en la registración de este sector. Pero había algo que habíamos acordado, que era que a ese trabajador temporario rural había que darle el arranque de igualdad de condiciones del trabajador informal. Esto es el mismo monto de aguache y la posibilidad de tener, por su actividad temporaria justamente, que implica que usted lo sabe perfectamente, que los meses de cosecha tienen un ingreso por arriba del tramo 1, pero luego se cae a cero o a la mitad justamente por la típica actividad que se desarrolla. Y tenemos que pensar en la Argentina federal, tenemos que pensar sin duda en los cítricos, tenemos que pensar en el arándano, en el limón, en la yerba mate, en el tabaco, en todas las actividades que además generan riqueza, consumo interno y exportaciones, señor secretario de Trabajo. ¿Sabe qué hicieron? Lo dejaron caer. Entonces ahora todos esos trabajadores rurales tienen la mitad del aguache, o sea, los 58.000 pesos del tramo 1. Ahora sí, ustedes igualaron todo bien para abajo como usted acaba de decir, bien para abajo. Trabajadores del tramo 1, trabajadores temporarios rurales tienen la mitad del monto del aguache y además tienen la incompatibilidad con la tarjeta alimentar. O sea que si tenés 1, 2 o 3 chicos, hasta hace un mes tenías el mismo monto del aguache y la tarjeta alimentar. Ahora, si estás en el
campo trabajando en blanco, no vas a tener nada. ¿Cuál es el fin de esto? ¿Cuál es el fin? ¿Quitarle la carga al empleador? ¿Quebrar el sistema previsional? ¿Cuál es el fin que persigue el secretario de Trabajo? ¿Cuál es el fin que persigue? Tiene que contestarlo, porque o se olvidó y estamos pagando muy caro sus servicios. Y esto va para Caputo, que le dice a la economista Delfina Rossi que es muy caro. Mucho más caro nos sale a todos los argentinos sus salarios, y se olvidó que el 1 de septiembre se cayó este decreto, el 423 del 25. Señor secretario de Trabajo, y estoy enojada. ¿Sabe por qué estoy enojada? Porque no basta con que venga acá con piel de cordero a hacerse el educado, el que da un beso, el que saluda y le dice buenos días. Eso es parte de algo habitual que en esta casa es cierto que no ocurre. Teníamos un narco hasta hace muy poquito sentado ahí, así que está bien, yo eso lo valoro en términos personales. Lo que no valoro es que no venga acá con sus metas. Ahí tiene un montón de secretarios seguramente o subsecretarios que han escrito estas metas. Las metas tienen que ver con lo que ustedes se comprometen a ejecutar en el 2026. Son personas, sin dudas. Entonces la pregunta que hago es, ¿qué piensa hacer? Tercera pregunta. Primero, asignaciones familiares para que conteste. Lo voy ordenando porque me lo veo con una nota, capaz que después se va a olvidar. Segundo, señor secretario, trabajadores rurales y la caída del decreto 423. Tercero, vamos a los talleres protegidos, la ley de empleo promovido. Van a seguir dejando a los talleres protegidos, que son una lágrima en la República Argentina. Bajo su conducción, 6.504 personas cobran una beca que se reconoce en la ley de empleo protegido de 28.000 pesos. Personas con discapacidad que van todos los días a trabajar y que eso es lo que usted les está transfiriendo mes a mes. Pero sin embargo, como no lo veo en las metas físicas del presupuesto, si alguno de sus subsecretarios me puede decir dónde voy a encontrar, si van a ajustar o no van a ajustar, el monto y las metas físicas de las personas que perciben la beca. Porque eso evidentemente ha sido un cambio que no está puesto por lo menos en las metas que ustedes han presentado. Sí veo las metas de la promoción de la inserción laboral a personas con discapacidad. Ahí que hay una ayuda al empleador para poder tomar personas con discapacidad, ustedes se ponen una meta que es 10 veces más que el tercer protegido. 60.000 personas. Ahí sí le agarró un ataque de bondad y de corazón que la verdad que espero ver cómo cumple esas metas o cuál va a ser el desarrollo de ese plan, con lo cual también me gustaría que nos cuente cómo van a implementar ese programa con esas metas de 60.000 personas con cobertura y incentivos para los empleadores que van a tener la posibilidad, y me alegro, digo, sigo parte de quienes venimos promoviendo ese tipo de actividades, a los empleadores que tomen a personas con discapacidad. El cuarto punto, volver al trabajo. El programa Volver al Trabajo tiene un capítulo especial porque sin duda, como muchos de los colegas saben en esta casa, es el desprendimiento del expotenciar trabajo. Se dividió en dos, volver al trabajo con una meta de 950.000 planes, o sea que como ministro de Trabajo, además de haber crecido la desocupación, no logró que nadie saliera del potenciar y fuera en la búsqueda del empleo registrado, por lo menos no baja las metas. Y 235.000 de acompañamiento social, que son los sectores justamente que ustedes han distribuido, y en esto también tengo que decir que es parte de un trabajo que se ha hecho preexistente a su llegada y tiene que ver con la extrema vulnerabilidad. Personas con analfabetismo, con problemas todavía de inclusión educativa y que quedan todavía para separarlos en dos grupos, aquellos que tienen más posibilidades de conseguir trabajo. La pregunta es fácil, porque en diciembre de este año, por la propia normativa que usted firmó cuando separó estos dos colectivos bien grandes, de 1.100.000 personas aproximadamente, dejaron primero congelado el monto, 78.000 pesos, que no es una discusión para mí porque era parte de quienes creían que no tenía que estar atado al salario mínimo vital y móvil, y me ha traído vastas discusiones, incluso con sectores que acompañaban nuestro proyecto político. Pero voy a decir esto porque jamás pensamos que esto iba a ocurrir en un combo explosivo de destrucción del empleo registrado, crecimiento de la informalidad y al mismo tiempo planchar obviamente el único ingreso que tienen estas personas. Si no lo tiene, me podría en todo caso comentarle a esta casa cuántos de estos 950.000, que el 10 de diciembre se termina por convenio el famoso programa de Volver al Trabajo, van a, bajo su mirada y bajo su expertise de ser parte de un presidente que sabe hacer crecer a la economía con o sin plata, van a ser incluidos en el 2026 en el trabajo registrado. ¿Y cuáles van a ser esas políticas? Porque en las agencias territoriales que conozco, la gran mayoría más son alquiladas, con lo cual, como usted mostró una vocación enorme, me va a tener que explicar cómo van a hacer, porque o van a desalquilar las agencias territoriales o las van a comprar. Porque sin duda usted está aplicando con muy buenos modales que va a haber un trabajo de acompañamiento en la formación laboral en función de las capacidades productivas de la Argentina.
pero claramente esa vocación hermosa, muy bien dicha, no condice con el plan económico de su gobierno, porque no están apuntalando las economías regionales en ningún lugar de la Argentina. Con lo cual, uno mira el mapa, debería haber Misiones y pensar, la AT de Misiones van a volcarse toda la actividad, sin duda, a la actividad yerbatera, a la actividad forestal en Corrientes. Entonces, las AT me va a dar la certeza que no las va a cerrar, de que si son alquiladas, como usted me dijo que van a bajar los alquileres también de las oficinas centrales del Ministerio de Trabajo, tengo esas preguntas también para decirle, así nos va contando un poco cuál es el plan de desarrollo que tiene para la inclusión laboral de estas 950.000 personas que hoy están casi sobreviviendo con los 78.000 pesos de la prestación, que además, por supuesto, no tiene contraprestación y tampoco queda claro cuáles son los mecanismos de capacitación que ustedes están diciendo acá. Por último, señor secretario, y les pido disculpas a los que han escuchado hasta aquí atentamente, quiero decir que para nosotros es muy triste este momento. Es muy triste porque lo que da cuenta es de una enorme desconexión. Yo pensé que venía usted y lo iba a felicitar, porque como el resto no vino Caputo, no viene Petovelo, no vino el secretario de Educación, que tenemos para preguntarle después de la recompra de bonos, cuando mandan el presupuesto van a recomprar deuda y van a mandar lo que ahorra la Argentina también al presupuesto. Suena muy lindo el cuento de alimentamos a los niños, van a la escuela, los acompañamos en la formación laboral. Pero eso tiene un correlato con la realidad. Destruyeron las capacidades, sin duda, de la UH en los sectores del tramo 1, no acompañan con políticas de inclusión laboral, plancharon la beca Progresar y, sin duda, en materia de trabajo, están destruyendo todas y cada una de las pymes generadoras de empleo en la República Argentina en los últimos 20 meses. Por eso, quizás, empezando su alocución, era bueno celebrar la llegada de esta casa, pedir perdón, porque si hay algo que un secretario de Trabajo tiene que hacer en la República Argentina es generar trabajo, y trabajo registrado y de calidad con derechos. Y eso quizás hubiese empezado con una cuota de credibilidad de parte de todos nosotros. Sin embargo, la soberbia o la desconexión o la falta de mirada real, la vida real, cotidiana de la gente que no tiene laburo y que si lo tiene no llega a fin de mes y que no tiene expectativa y esperanza, es parte lamentablemente de quizás de las cosas que no van a contestar, pero se las vamos a contestar el 26 en las urnas.